¿Qué pasa? Hacía ya tiempo que no nos veíamos por aquí. Vamos a hablar un poco del reino de las plantas. Vamos a hacer un repaso general del tema 3, en el que veremos un poco las características de las plantas generales, por qué una planta es una planta, ¿vale? ¿Por qué ese es el reino y no es un animal o un hongo? Vamos a hablar de los tipos de plantas, fundamentalmente, ese esquemita en el que hablamos de las diferentes, de la clasificación de las plantas. Vamos a ver las partes, raíz, tallo, hojas y flor, con sus características, tipos y funciones. Y luego hablaremos un poquito de las briofitas, ¿vale? Y su reproducción, de las pteridofitas y su reproducción. Y por último, una pequeña pincelada a las gimnospermas y las angiospermas, aunque esto último va a ser muy por encima, porque si nos pusiéramos a desarrollarlo sería bastante. Bueno, lo primero, las características generales de las plantas. Las plantas, ya sabéis, hay cuatro características: tipo de célula, organización celular, presencia de tejidos y la nutrición, no necesariamente en ese orden. Entonces, tipo de célula, célula eucariota con núcleo, célula eucariota vegetal, porque los animales tienen una célula eucariota animal. Son seres siempre pluricelulares, evidentemente, están formados por muchas células, no hay ninguna planta que sea una única celulilla por ahí haciendo el mono. Son muchas células y por eso son visibles a simple vista, como un árbol, un geranio o un arbusto. Su nutrición autótrofa. ¿Qué quería decir esto? Que era capaz de convertir la materia inorgánica en materia orgánica, ¿vale? ¿A través de qué proceso en este caso? A través del proceso de fotosíntesis, ya sabéis, cogen el CO2, cogen el agua, el CO2 del aire, el agua del suelo, y lo transforman en glucosa y oxígeno. Todo ello utilizando como fuente de energía la energía solar, ¿vale? Y además presentan tejidos, ¿vale? Como vimos en el tema, en el primer tema, iba a decir en el tema anterior, no, en el tema uno, ¿vale? Bueno, la importancia de la fotosíntesis es fundamental, evidentemente, para que la planta transforme esa materia inorgánica en orgánica, como ya he dicho. También es fundamental, por ejemplo, para los herbívoros, porque la planta es el alimento básico de los herbívoros y en última instancia también de los carnívoros, porque si un herbívoro no consume las plantas, pues a ver qué va a consumir el carnívoro. Al no haber herbívoros, se rompe lo que se llama la cadena trófica, que lo veremos en el tema de ecología. Eh, Evidentemente, fabrica también el oxígeno que respiramos, eso es muy importante. Vale, vamos con un punto importantísimo de cara al examen, que es la clasificación de las plantas. Las plantas las vamos a clasificar en función de muchas cosas, pero en esta clasificación que vamos a hacer introductoria, en plantas sin flores y plantas con flores. Y dentro de las plantas sin flores vamos a ver aquellas que tienen vasos conductores, eh, o que no tienen vasos conductores, que los tienen poco desarrollados y que los tienen muy desarrollados. Y estas son las siguientes. Si no tienen vasos conductores son las plantas hepáticas, ¿vale? Que son estas que tenemos aquí, que os señalo con el ratón, ¿vale? Siempre ligadas al agua, ambientes muy húmedos, con un aspecto gelatinoso, ¿vale? Siempre en zonas muy húmedas, en zonas normalmente sombrías, más de clima frío que de clima cálido. Lo mismo nos ocurre con los musgos, ¿vale? En este caso, ¿qué tienen? Vasos conductores poco desarrollados, vasos conductores rudimentarios, es decir, están poco evolucionados. Y por último, los helechos. Los helechos, que son estos que tenemos aquí, también plantas muy antiguas, bastante primitivas, pero que de estas ya tienen los vasos conductores desarrollados. Es decir, todas estas no tienen flores. Y si no tienen flores, ¿cómo se reproducen? Desde luego no de una manera sexual o puramente sexual, como lo veremos más adelante. Tienen que tener por narices esporas, al menos en algún momento de su ciclo reproductivo. Fijaros que estoy diciendo al menos y estoy dejando como muchas cosas en el aire, pero lo veremos un poquito más adelante. Y luego tenemos las plantas con flor, más conocidas como las plantas espermatofitas, ¿vale? En este caso tenemos gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas, cuyo representante más conocido es, por ejemplo, el pino o el ciprés, son plantas que tienen flores, pero que no tienen frutos, ¿vale? Forman, por ejemplo, piñas. Y en el caso de las angiospermas, prácticamente podríamos decir que son casi todos los árboles que conocéis. Si os pusieseis a decir de manera al azar, iba a decir random, queda como muy pijotero decir random. Y vais a daros cuenta que el naranjo, el manzano, el melocotonero, el limonero, son todas angiospermas, porque tienen un fruto que envuelve y protege
a la semilla, ¿vale? ¿Y qué sirve? Pues por ejemplo para que sea como un herbívoro, una manzana, entonces las semillas pasan al tubo digestivo de ese herbívoro y esa semilla se va a activar gracias al proceso de digestión, se va a activar y va a tener la capacidad, va a ser más fácil que germine y además como cuando deposite las heces, es decir, cuando dicho de manera poco fina, va a tener las heces y la semilla activada. ¿Eso qué va a hacer? Que va a favorecer que pueda germinar. Abono más una semilla activada va a germinar de una manera muy fácil. Esto es la clasificación. Repasamos, sin flor y con flor. Dentro de sin flor, hepáticas, musgos y helechos. Las hepáticas y musgos son las briofitas, los helechos son las pteridofitas, con la P delante pero que no se lee. Pteridofitas, pero no se dice la P. Y luego tenemos las espermatofitas, que son las plantas con flor. Gimnospermas, si no tienen fruto. Angiospermas, si sí tienen fruto. Muy importante esta clasificación. Seguimos un poquito para adelante. Esto ya lo hemos comentado. Vamos con los órganos de las plantas. Los órganos de las plantas, raíz, tallo y hojas en todas las plantas o en todas las plantas superiores. Y en algunas, en las plantas con flor, vamos a hablar de flor y de fruto. La raíz. ¿De qué se encarga la raíz? Fundamentalmente de dos cosas y una tercera adicional, que además es opcional. Primera función, la más importante, absorber agua y sales minerales para formar el qué, la savia bruta, que se repartirá por la planta para poder ser transformada en las partes verdes de la planta, normalmente la hoja, en savia elaborada mediante el proceso de fotosíntesis. ¿Para qué sirve también la raíz? Pues para anclar, para fijar la planta al suelo. La planta no está flotando ahí en el aire, está fija al suelo, ¿no? Pues para eso sirve la raíz también. Y por último, en algunas, no siempre, acumula sustancias de reserva, como por ejemplo puede ser el caso de la zanahoria que tenemos aquí en este dibujito, ¿vale? En cuanto a la morfología, decimos que la raíz tiene varias partes. La primera parte es el cuello, que es donde tienen la unión con el tallo. Hablamos de raíz principal, esa raíz que baja de forma muy vertical y que es más grande, más importante que las raíces secundarias, que serían estas de aquí. La raíz tiene una zona protectora, que es la cofia, que es por donde va creciendo y buscando la gravedad y la humedad. Y luego tenemos la zona pelífera o pilífera, donde están los pelos absorbentes, donde se absorbe el agua y las sales minerales, ¿vale? En cuanto al tipo de raíces, aunque esto está en inglés, pero nos viene muy bien por el dibujito, tenemos tres tipos de raíces. La raíz axonomorfa, que es aquella en la que hay una raíz principal y unas raíces secundarias. Esta de aquí de la izquierda. Las raíces napiformes, que son aquellas en las que la raíz se encuentra muy engrosada, como en el caso del nabo o de la zanahoria. Y luego tenemos las raíces fasciculadas, que son aquellas raíces en las que no se distingue una raíz principal. Por lo tanto, bueno, pues todas son secundarias, ¿no? Bueno, todas son secundarias, no son secundarias ni primarias, porque si no hay primarias no hay secundarias, y si no hay secundarias no hay primarias, etcétera. Es decir, que no hay una raíz principal, sino que son todas de la misma importancia. Bien, vamos con el tallo. ¿Qué tiene el tallo? El tallo tiene vasos conductores. ¿Vasos conductores para qué? Para coger esa savia bruta que habíamos cogido en la raíz y llevarlo hacia las hojas. Y también coger la savia elaborada que se va a producir en las hojas y llevarla a toda la planta, ¿vale? Para que toda la planta tenga nutrientes y pueda crecer y vivir. Funciones, pues la conducción de sustancias a través de esos vasos conductores que se llaman xilema y floema. No lo voy a decir. Acordaros ¿para qué servía el xilema? ¿Para qué servía el floema? Lo tenéis con una flechita en vuestro cuaderno. Y si no, lo googleamos en un momentito. ¿Y para qué más sirve el tallo? Pues para sostener. Es un sostén. ¿Y qué es un sostén? Un sujetador. ¿Y qué sujeta un sujetador? Bueno, pues en este caso, no penséis mal, sostiene las hojas, las flores, los frutos, en el caso de que los haya. Normalmente las hojas, que solo hay siempre. También las ramas que salgan del tallo principal. En el tallo podemos encontrarnos unas estructuras llamadas yemas. ¿Qué son las yemas? Esto que podéis observar ahora, que va a empezar, bueno, estamos en invierno, pero va a empezar la primavera. Dependiendo del árbol que veamos, pues habrá árboles en los que ya se ven las yemas, estos brotes, y habrá árboles en los que todavía pues no se ven. Las yemas son yemas axilares, cuando se encuentran en los lados, en las axilas de lo que sería la planta, y luego tenemos yemas apicales o terminales, que son aquellas yemas que están en las puntas de las ramas, ¿vale? Que sirven para el crecimiento longitudinal, ¿vale? A veces esas yemas se encuentran, por ejemplo, agrupadas en varias yemas a la vez, no están solitarias como esta que vemos aquí. Los tallos, pues por ejemplo, según el medio en el que estamos, vamos a tener tallos acuáticos, como el de este nenúfar, tallos subterráneos,
llamados rizomas, como en el caso del lirio, o tallos aéreos, como en el 99,9% de las plantas que conocéis. Son todas aquellas en las que el tallo está en contacto con el aire, que son la mayoría. Luego, dependiendo de la consistencia, si son flexibles o son rígidos, tenemos los tallos herbáceos, como por ejemplo el trigo, el centeno, ¿no? El maíz. Y luego los tallos leñosos, pues como por ejemplo la saya, los robles, los castaños, es decir, todos los árboles. Son todos aquellos que producen madera. Luego, en función de la duración, tenemos tallos anuales y tallos perennes. Tallos anuales, aquellas plantas, cuidado aquí, que siempre lo liáis. Confundir tallo perenne con hoja perenne. Tallo perenne es lo que dura el árbol en sí. Si el árbol, bueno, o la planta. Si dura más de un año, es de tallo perenne. Pero un árbol perenne de tallo puede ser caduco de hoja, ¿vale? Es decir, un roble pierde las hojas en invierno, ¿no? Pero un roble puede tener 20, 30 y 100 años, ¿vale? O sea, durar más de un año. ¿Qué plantas tienen tallo anual? Pues prácticamente todas esas que se cosechan. Pensad, una lechuga, los girasoles que aparecen en el dibujo, en la presentación, el maíz. No duran más de un año. Cuando llega el invierno se muere esa planta. Son tallos anuales. Continuamos con la hoja. Hemos visto raíz, hemos visto tallo, vamos a la hoja. La hoja es el órgano, el principal órgano fotosintético, no el único, pero el más importante. Prácticamente todas las partes verdes de la planta van a ser fotosintéticas. ¿Pero cuál es la parte más verde? Pues normalmente las hojas, ¿verdad? Aparte de realizar la fotosíntesis, hace otras dos funciones. La fotosíntesis no la repaso como proceso porque ya lo tenemos en el tema 1. Lo hemos comentado al principio del vídeo, me parece una tontería volver a decirlo. Entonces, aparte de la fotosíntesis, realiza otras dos cosas, ¿vale? Se me ha ido. Realiza la transpiración, que es eliminar el exceso de agua. Normalmente esto lo hace abriendo unas estructuras llamadas estomas, que son unos agujeritos que tiene en el envés, acumulados en el envés de la hoja, elimina el exceso de agua. ¿Por qué? Porque un exceso de agua tampoco es bueno para la planta. La planta tiene que tener el agua justa, ni mucha ni poca. Entonces, cuando tiene demasiado, abre esos estomas y pierde el agua. ¿Por qué lo hace por la noche? Porque si lo hace por el día, con la radiación solar puede perder más agua de la necesaria. Y eso es un problema. Puede provocar la desecación de la planta, ¿vale? Y aparte de esto, realiza el intercambio de gases, es decir, abre los estomas y toma el CO2 del medio para poder hacer la fotosíntesis y expulsa el oxígeno que ha producido durante la fotosíntesis. Fijaros qué cosa tan curiosa o contraintuitiva para vosotros. El CO2 es un nutriente para la planta y el oxígeno es una sustancia de desecho que tiene que expulsar abriendo estos estomas de los que os estoy hablando. ¿Vale? Bueno, continuamos. Morfología, partes de la hoja. Bueno, pues las que tenemos aquí, chicos. La puntita que se llama ápice, el haz que es la parte de arriba, el envés que es la parte de abajo, el haz siempre un color mucho más verde, mucho más intenso porque acumula los cloroplastos y por lo tanto la clorofila que da ese color verde al estar expuesta al sol. Bueno, luego la nervadura o nerviación, los nervios que tiene la hoja, el limbo que es la superficie de la hoja, la base del limbo, el peciolo que es el rabito y la vaina que es donde se une a la ramita, ¿vale? Aquí también nos viene simbolizada una yema. Y el borde que sería, bueno, pues el borde del limbo, que puede ser, como sabéis, de varios tipos. En la clasificación de las hojas, acordaros, según el número de limbos, nosotros las clasificamos en simples o compuestas. ¿Vale? Según la nerviación nos fijábamos en si eran uninervia o perinervia únicamente. Si tenía un nervio o tenía muchos que salían del nervio principal. Según la forma del limbo habíamos visto varias: acorazonada, lanceolada, ovalada, y creo que he dicho, y acicular. Y según el borde del limbo pues teníamos borde entero, borde aserrado, borde dentado, borde lobulado. Y esos eran los que nos interesaban. Acordaos que teníais en el libro una serie de tipos de borde, pues señalad los que son importantes, que son los que acabo de recordar. Por último, ya entramos en una parte de la planta que no todas las plantas tienen, solo las plantas con flor. La flor, lógicamente, no va a haber flor en una planta que no tiene flor. Por lo tanto, musgos, hepáticas y helechos no tienen flor, tal y como dijimos en la clasificación al principio del tema. La flor, partes importantes: el pedúnculo, el cáliz que está formado por los sépalos, la corola que está formada por los pétalos y los aparatos reproductores. Por un lado, el masculino, que son los estambres que tienen el polen, y por otro lado, el carpelo que tiene dentro los óvulos, ¿vale?
Las partes más concretas, si queréis estudiarlas a fondo, las tenéis en el dibujo del libro y en el cuaderno. En cuanto a cómo pueden ser las flores, hablamos de flores completas cuando tienen todas las estructuras del dibujo anterior, es decir, cuando tienen todo esto, y hermafroditas cuando tienen estambres y carpelo en la misma flor, es decir, tienen los dos aparatos reproductores. Por lo tanto, todas las plantas completas necesariamente son hermafroditas, porque si ya les falta un aparato reproductor, son incompletas. Pero no todas las hermafroditas son completas. Continuamos con el proceso de polinización, que ya sabéis que se puede producir a través del aire, que se puede producir a través de los insectos, a través de otros agentes zoológicos, pero fundamentalmente las abejas, y a través también del agua, siendo lo más importante pues el aire y los insectos, y dentro de los insectos la abeja. El esquemita, pues muy sencillo, ya sabéis, llega la abeja, se posa para extraer el néctar para fabricar la miel, atraída por el olor, y de la que está extrayendo el néctar del carpelo, se posa con las patitas en los estambres, y en esas patas se lleva el polen enganchado en esas patas, y al ir moviéndose de flor en flor, ese polen irá cayendo, y puede que haya la suerte de que caiga el polen dentro del carpelo. Por lo tanto, se formará un cigoto, y ese cigoto formará posteriormente una semilla, que en el caso de ser un angiosperma, pues formará un fruto, ¿vale? Que cuando caiga al suelo germinará y vuelta a empezar. Rápidamente, repasamos ahora entonces los tipos de plantas con algunos tips, con algunos consejos para repasar la reproducción. Las plantas sin semilla. Dentro de las plantas sin semilla, por un lado vamos a ver briofitas, musgos y hepáticas, y por otro lado las pteridofitas. Los musgos y hepáticas viven en ambientes muy húmedos, no tienen vasos conductores o están muy poco desarrollados, ya sabéis, hepáticas. Es la diferencia entre hepáticas y musgos. Aquí arriba vemos un musgo, aquí abajo una hepática. Estas plantas son súper antiguas, llevan aquí desde hace 400 millones de años. Anda que no ha llovido. Nunca mejor dicho, porque como necesitan humedad, ¿verdad? Vamos con las características, ya os digo, muy primitivas, muy pequeñas, debido a que al no tener vasos conductores, pues la savia no puede subir mucho, entonces suelen medir pocos centímetros, como máximo 10, ¿vale? Y ya estoy tirando largo. Entonces, ¿qué es lo interesante de estos musgos y de estas hepáticas? Su reproducción. La reproducción es una reproducción de tipo alternante, es decir, tienen una fase sexual y una fase asexual. La fase sexual es la que conocéis todos, la parte de las hojitas, lo que vimos en el laboratorio, ¿no? La parte formada por el rizoide, el cauloide y el filoide, que son las tres partes que sería el equivalente de raíz, tallo y hojas, pero en los musgos lo llamamos, insisto, rizoide, cauloide y filoide. Entonces, en esa parte, la que todos conocemos como musgo, lo que sería esto de aquí, se producen los gametofitos, femeninos y masculinos. Fijaros, estamos hablando de sexos, femenino y masculino, por lo tanto estamos hablando de reproducción sexual. Esos gametofitos producen los gametos masculino y hembra respectivamente, que se juntan y forman un cigoto, y ese cigoto va a desarrollarse y va a formar lo que llamamos el esporofito. ¿Qué es el esporofito? Una especie de pelo muy largo que tiene arriba una cápsula llena de esporas. Esporofito pues produce esporas. No hay que estudiar en Salamanca para entender esto. Entonces esas esporas, cuando se caen al suelo, van a formar de nuevo un nuevo gametofito y vuelta a empezar, ¿vale? Entonces tenemos la parte sexual, que es la del gametofito, y la parte asexual, que es la del esporofito y las esporas, ¿vale? Esto es la reproducción en las briofitas. Fijaros, porque es muy parecido a la de las pteridofitas. Bueno, recordamos, las pteridofitas son los helechos, también hay más ejemplares como los equisetos, pero bueno, que conozcáis vosotros y que me interesen a mí, son los helechos, que en este caso, raíz, tallo y hojas, tienen unas raíces, un rizoma y el frondes, ¿vale? Lo que nosotros normalmente conoceríamos como la planta entera, en realidad es la hoja, que no la llamamos hoja, la llamamos frondes, ¿vale? Ese frondes debajo, si le damos la vuelta, tiene unas acumulaciones de esporas, de esporangios en realidad, pero no vamos a hilar tan fino. Tiene unas acumulaciones llamadas soros, que son miles de esporas que cuando caen al suelo germinan y forman un prótalo. ¿Qué es este prótalo? Es donde van a formarse los gametos macho y hembra, que se van a juntar y van a formar de nuevo el helecho. Por lo tanto, esta parte de aquí, lo que todos conocemos como helecho, es el esporofito. Y el prótalo es el gametofito, es decir, la parte del helecho es la parte asexual y la parte del prótalo es la parte sexual, ¿vale? O sea, sería un poco lo mismo, mismo esquema, mismo esquema, pero
Al revés, en el musgo la parte que conocíais era el gametófito, en el helecho la parte que conocéis todos es el esporófito, ¿vale? También, bueno, pues eso, viven en zonas húmedas y sombrías. Y por último, vamos con las plantas espermatofitas, es decir, las plantas con flor, por lo tanto, que forman semillas, por lo tanto, que la reproducción es siempre sexual. Dentro de estas, las gimnospermas, de las más conocidas son las coníferas, que deben su nombre a que tienen forma de cono, ¿no? ¿O a qué forman conos? Ay, no lo sé, buscadlo. Las coníferas son muy típicas de climas normalmente fríos. Muy clásico, por ejemplo, esas imágenes de coníferas de Canadá. Las gimnospermas son plantas vasculares en las cuales la semilla no se encuentra rodeada de un fruto, sino que suelen formar piñas. Tienen hoja perenne, flores unisexuales, pero, curiosamente, un árbol, aunque cada flor es de un sexo, pueden tener flores macho y flores hembra. Y por lo tanto es muy fácil la polinización anemófila, es decir, la polinización por el aire, porque si yo tengo una flor macho arriba y una flor hembra abajo, muy fácil que el aire haga caer ese polen y acabe en la flor hembra. Y por último, las angiospermas, que son, como os digo, pues todos los árboles frutales, por ejemplo, son angiospermas. Son flores en las cuales la semilla está rodeada de un fruto. Los frutos suelen presentar colores, olores atrayentes, suelen tener un sabor agradable para que los herbívoros se sientan atraídos por ellas y, por ejemplo, se las coman para poder dispersarlas. Porque si un herbívoro se come una manzana donde cayó, en el manzano, ¿no? Se la come, pero luego defeca, pues igual 1 kilómetro más allá. Y entonces ya esa semilla está 1 kilómetro más lejos de donde se produjo, ¿vale? Eso favorece la dispersión. Hay un montón de estructuras que favorecen la dispersión, como por ejemplo esta especie de hélices, ¿vale? Que lo que hacen es que que seguro que todos habéis jugado a esto, cuando lo habéis encontrado en el suelo, en los parques, las tiráis al aire y hacen como si fuese un helicóptero y se dispersan. Por ejemplo, en el caso del diente de león, pues lo mismo. El aire hace esta estructura que flota en el aire y se la lleva, el viento, mejor dicho, no el aire, se lo lleva flotando. O estas estructuras que se pegan al chándal, pero no solo al chándal, también, por ejemplo, si hay una oveja pastando, se les va a pegar a la lana y esto va a favorecer también su dispersión. Hay un montón de estructuras que podéis buscar, por ejemplo, en el caso también del olmo, pues también que flotan y bueno, pues acaban llegando mucho más lejos de lo que llegarían si no tuviesen esas estructuras, ¿vale? Y con esto finalizamos el repaso rápido del tema. Ha sido un vídeo de 22 minutos, creo que está muy bien repasar todo el tema así por lo más importante en tan solo 22 minutos, pues creo que no está nada mal. Lo podéis ver en casa, le dais al pause, esto no lo entendí, vuelvo para atrás, porque hombre, no creo que con 22 minutos de vídeo seáis capaces de entenderlo todo al detalle, pero sí podéis compararlo con lo que habéis ido viendo en clase, con lo que tenéis en el libro y demás, ¿vale? Así que nada, corto la conexión, espero que este vídeo sirva para poder repasar las cosas más importantes y para tener más claros algunos conceptos. Sin más, un saludo chicos, nos vemos en YouTube, nos vemos en clase, adiós.